La grabación pasada se trabó, entonces continúo aquí donde me quedé. Les estaba diciendo que para el caso 2 comenzamos con un valor favorable para la espontaneidad, un valor favorable de delta H, empezábamos aquí, y conforme el término desfavorable T por delta S comenzaba a crecer, 0, 1, 2, etcétera, conforme ese valor comenzaba a crecer, entonces pasábamos de la parte favorable para la espontaneidad, pasábamos a la parte no favorable para la espontaneidad, para la parte de reacciones no espontáneas. El caso contrario teníamos en el caso 3 y ya lo único que nos falta graficar sería el caso 4. El caso 4 tenemos delta G es igual a delta H va a ser más 1, que sea desfavorable, menos T por delta S va a ser negativo, le voy a poner menos 1, que también es desfavorable. Entonces, en este caso, los dos términos son desfavorables. Cuando T es igual a 0, tengo que delta G es igual a más 1, menos 0 que multiplica a menos 1. Empezamos aquí. Delta G vale 1. Cuando temperatura es igual a 1, entonces tengo que delta G es igual a más 1, menos 1 que multiplica menos 1, menos por menos es más, 1 por 1 es 1, más 1 más 1 es igual a 2. Entonces, cuando temperatura vale 1, delta G vale 2. Cuando temperatura vale 3, delta G vale más 1 menos temperatura que ahora vale 2, que multiplica a menos 1. Menos por menos más, 2 por 1, 2, más 2 más 1, más 3. Entonces, cuando la temperatura vale 2, delta G vale 3. Y entonces tenemos este de acá, que es el tipo 4, o caso 4, en el que ya empezamos desde un término desfavorable de delta H, y como el término T por delta S también es desfavorable, conforme crece el término T por delta S, pues vamos incrementando el delta G y seguimos en la zona no espontánea. Ok, bueno, esto pasa con eh, estos cuatro tipos de reacciones, cómo caen en la zona espontánea o no espontánea, y cómo el tipo 2 y 3 son los que dependen de la temperatura. Arriba o debajo de cierta temperatura, vamos a ver que hay un cambio de que la reacción sea no espontánea y pase a ser espontánea, o viceversa. Ok, entonces esa temperatura es importante, la temperatura a la cual sucede ese cambio, porque podemos determinar cuál es la temperatura límite para que una reacción sea espontánea o no lo sea. La temperatura a la cual, temperatura a la cual, vamos por acá, la temperatura a la cual delta G de reacción es igual a 0, es el límite de temperatura de la espontaneidad. Es el límite de temperatura de la espontaneidad. De la espontaneidad. El signo de delta S de reacción, el signo de la entropía indica si la reacción es espontánea, indica si la reacción es espontánea, debajo o arriba de ese límite. Entonces, importante recordar esta regla: si delta S tiene signo negativo, la reacción es espontánea, es
espontánea debajo de ese límite, debajo de ese límite. Y le voy a poner aquí para abreviar la reacción es espontánea cuando las temperaturas son menores que esa temperatura límite. Le voy a poner TL para decir que es la temperatura límite. Cuando delta S tiene signo positivo, la reacción es espontánea arriba de ese límite. Arriba de ese límite. Es decir, las temperaturas en las que la reacción es espontánea van a ser mayores, o la reacción va a ser espontánea para temperaturas mayores a la temperatura límite. ¿Cuál es esa temperatura límite? Pues la vemos aquí. Cuando delta G es igual a 0, estamos en este eje horizontal. Entonces, cuando delta G es igual a 0, vamos a tener esta intersección y vamos a tener esta otra intersección con la clase 2 y con la clase 3. Entonces, esos puntos nos dicen, estas de aquí sería la temperatura límite, y este valor de temperatura de acá también sería temperatura límite. En ese punto tenemos que delta G vale 0 y tenemos que la temperatura tiene cierto valor que le voy a llamar de momento temperatura límite. Dependiendo de la reacción que estemos viendo, esa temperatura límite puede cambiar. Para cada reacción va a tener un valor distinto. Lo importante es recordar que esa temperatura ocurre cuando el delta G es igual a 0, es decir, en ese punto la reacción está en equilibrio. No está ni en el lado no espontáneo ni en el lado espontáneo. Luego, dependiendo del signo de delta S, si delta S es negativo, es decir, si estamos en el tipo 2, si delta S es negativo, es el tipo 2, entonces la reacción es espontánea debajo del límite, como vemos aquí, lo voy a poner en rojo. Debajo de ese límite, para el tipo 2, la reacción es espontánea. Y si delta S es positivo, es decir, para el tipo 3, para la reacción tipo 3, la reacción es espontánea arriba de ese límite. El tipo 3 es este de acá. Lo voy a poner con morado. La reacción es espontánea si la temperatura es más alta que ese límite, como vemos en la gráfica. Si nos vamos para acá en temperatura, para el tipo 3, la reacción va a caer en la espontaneidad. En el tipo 2, si nos vamos para abajo en la temperatura, la reacción va a caer en la espontaneidad. Entonces, importante recordar esta regla. La temperatura a la cual delta G es igual a 0 es el límite de temperatura de la espontaneidad. Si delta S tiene signo menos, la reacción es espontánea debajo de ese límite. Si delta S tiene signo más, la reacción es espontánea arriba de ese límite. Y como podemos ver, tenemos unos ejemplos de estos 4 tipos de reacciones. Tenemos algunos ejemplos aquí. Tenemos la clase 1, tenemos estas dos reacciones, tenemos delta H negativo, delta S positivo, y entonces el rango de espontaneidad es que todas las temperaturas es espontáneo, porque los dos factores son favorables. Lo mismo en este segundo ejemplo, los dos factores son favorables, vamos a tener que en cualquier temperatura la reacción es espontánea. El tipo 2, delta H es favorable, pero delta S no es favorable, entonces la reacción va a ser espontánea a temperaturas menores que este límite que tenemos aquí. Para el siguiente ejemplo, igual tenemos delta H favorable, delta S desfavorable, y la reacción va a ser espontánea para temperaturas más bajas que este límite de aquí. Para el caso 3,
delta S es positivo, la reacción va a ser espontánea para temperaturas mayores que la temperatura límite, que para este caso es esta. Y en el segundo ejemplo igual, delta H es positivo, es desfavorable, delta S es positivo, es favorable, es este caso de acá. Entonces la reacción va a ser espontánea para temperaturas mayores que esta temperatura límite, que en este ejemplo es 574 Kelvin. Y el caso 4, ambos términos son desfavorables, entonces no importa qué temperatura, la reacción es no espontánea. Lo mismo en el segundo ejemplo, delta H es desfavorable, delta S es desfavorable, no importa cuál temperatura sea, la reacción es no espontánea. Entonces es importante recordar este tema, recordar estas tablitas y esta tabla de acá y las gráficas para ayudarnos a saber cuándo una reacción es favorable y cuándo una reacción no es favorable, no la espontaneidad. Y bueno, mediante el cálculo de delta H y delta S, a partir de datos tabulados, como los que están en el apéndice K, puede estimarse el intervalo de temperaturas en la cual una reacción química de los tipos 2 y 3 es espontánea. Entonces, determinando los valores de delta H de reacción y delta S de reacción, podemos conocer el intervalo de temperaturas a la cual la reacción es espontánea. Es decir, calcularíamos cuánto vale delta H y veríamos qué signo tiene, y cuánto vale delta S y veríamos qué signo tiene, para ver en cuál de estas clases cae la reacción. Y después de eso, utilizando este límite delta G igual a 0, calcularíamos cuánto vale la temperatura límite para ese punto, y dependiendo del signo de delta S podemos determinar si la reacción es espontánea arriba o abajo de esa temperatura límite. Ok, eso lo vamos a ver en la siguiente parte. En el siguiente video vamos a ver dos ejemplos para determinar estos intervalos de espontaneidad. Por lo pronto este video lo terminamos aquí. Chequen el siguiente video para ver los ejemplos de cómo aplicar lo que acabamos de ver ahorita.